Actívate Deportiva, actívate, actívate. Motiva TV el 1520 AM. Actívate, actívate, actívate. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate Deportiva, actívate, actívate Deportiva. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí y bienvenido a Actívate al Mediodía. Mi nombre es Joe Vargas y el día de hoy, pues como todos los martes, pues tenemos el análisis, el estudio aquí gracias a la doctora Angie González. Y hoy pues vamos a tener información sobre unas cosas que están pasando en Estados Unidos que vamos a comentar bastantes porque me parece increíble. Nosotros hablamos mucho de lo que está pasando en Colombia, de lo que está pasando en esta dictadura. De momento uno va de manera aislada y en los Estados Unidos se ve cómo están ocurriendo pues grandes esquemas de corrupción que involucran inclusive el financiamiento de grupos terroristas. La situación del terrorismo se está tomando a veces bien a la ligera. De momento cualquier persona nombra a una organización, un grupo terrorista. Pero ¿saben qué, mi gente? Realmente hay grupos terroristas y hay que de alguna manera meterle mano. Quería hablar un poco sobre ese tema porque los otros días una persona me envía una noticia. Y era para que la comentara acá. Pero no sé, la persona, que voy a mantener su identidad, me lo envía como esta gran noticia, esta inmensa noticia. Esa noticia, nada más ni nada menos, es que me estaba diciendo que en un país, se me olvida ahora mismo el país donde ocurrió, hace poco hicieron ilegal el Islam. O sea, al hacer ilegal el Islam, pues estaban celebrando. ¿Por qué? Bueno, porque en efecto, pues ustedes saben que en el área de Europa están habiendo muchos eventos porque el Islam tiene sí la naturaleza de que es bien fácil la radicalización. Pero les voy a contar algo, una peculiaridad de la radicalización. Sin efecto, el Islam es un lugar donde tiene, y esto es porque el Corán es un lugar donde es el terreno fértil para una radicalización, no porque el Corán, no voy a decir que no es violento porque tiene sus cosas. Claro que sí, aquí tengo a Angie haciendo que sí, es correcto. Pero la realidad es que la radicalización es una interpretación que le dan, y esta interpretación que le dan es bien fácil que tú lo puedas radicalizar, utilizar para crear grupos terroristas en los lugares donde hay represión contra ese grupo de personas. Y cuando digas ese grupo de personas, no tienes que ser ni necesariamente de origen árabe. Puede ser que seas un grupo, que es lo que ocurre en estos lugares donde hay muchos inmigrantes indocumentados y de momento empieza a haber una represión en contra de ellos, y una represión pues por motivos raciales, por motivos culturales o por motivos del área religiosa. Y esta persona me envía esa información como, mira qué bueno que hicieron el Islam ilegal. Yo les voy a decir algo. Y les voy a decir algo aquí. Inclusive ustedes me han visto en televisión, pero me conocen en el pasado, donde yo he sido bien duro con personas que han participado como los masones. Un ejemplo. Pero aunque yo critico de manera frontal, práctica y en la área teológica, yo tengo, no mis reservas, yo tengo unas quejas en contra de la masonería. Yo siempre defiendo en todas las instancias la libertad religiosa. Siempre. La mejor manera de tú combatir cualquier otra religión es a través de un diálogo. Y cuando hablo de un diálogo, es de que teológicamente tú uses las herramientas de evangelización correctas para que hagas tu trabajo. O sea, el trabajo del cristiano no es ver que está llegando el Islam, empieza entonces a proliferar y tú dejar que pase, sino que la manera para tú poder atenderlo es desde la parte de la evangelización. Si tú no vas a hacer el trabajo de la evangelización y le vas a delegar al Estado el que ellos sean los que eliminen esas religiones que nosotros no compartimos, tú lo que estás permitiendo es que el Estado
tenga la herramienta y las justificaciones que el día de que tú como cristiano atentes en contra de los intereses del Estado, ellos vayan tras de ti. Tan sencillo como nosotros recordar cuando nosotros nos oponemos al aborto, cuando nosotros nos oponemos a toda la barbaridad esta de la ideología de género. Cada una de esas barbaridades puede ser que el Estado entonces un día utilice el mismo argumento para hacer ilegal el comportamiento cristiano. Porque es que las religiones se combaten, hay que combatirlas, pero ¿saben qué? Con argumentos religiosos, con la práctica de la evangelización. Pero si la iglesia no está haciendo su práctica de la evangelización, está a veces muy preocupada, como pasa aquí en Puerto Rico, con grupitos metidos allá con la gobernadora, y no están haciendo el trabajo de ir a predicar y teológicamente a levantarse. Lo que vamos a tener es dando la herramienta al Estado para, en este caso, como lo que se está viendo, banear legalmente a una religión abrahámica. Abrahámica, ¿saben qué es? Judíos, árabes, cristianos que nacemos de esa concepción, de ahí que viene, de la parte de Abraham, y la verdad que a mí no me gusta meterme en esa área. Hay una responsabilidad que tenemos que hacer y no le toca al gobierno, nos toca a nosotros, así que para que Dios nos ayude a poder digerir esto que yo acabo de decir y ver cómo se aplica aquí a Puerto Rico, vámonos con el Padre Nuestro, para que sea Él quien nos ayude a poder entender esto y saber cómo meterle mano a la información que Angie nos viene a traer ahora. Muy importante. Llévatelo, señor director. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. Y gracias por estar nuevamente con nosotros. Quiero darle las gracias a nuestro auspiciador, el Super Pan. Yo quiero pan, pan, dame pan, pan, de lo que sea super pan. Este es el pan que nos acompaña todas las mañanas. Para poder conseguirlo, llama al 787-903-2382. 787-903-2382. Sea super pan. Recuerda que el Super Pan es totalmente natural. No tiene los aditivos, preservativos y obviamente es basado en papa. Este es el pan que te tiene que acompañar a ti todas las mañanas si estás buscando comer saludable y vivir más. Angie González, gracias por estar con nosotros. Te escucho, que tengo mucho que atender sobre este tema. Óyeme, mira, las personas que nos siguen recordarán que en diciembre, en 2 ocasiones, pero en el programa de Noticias Sin Adornos, trajimos el tema del fraude que se está destapando en el estado de Minnesota. Y en aquel momento, cuando yo empecé a traer las noticias del fraude en Minnesota, empecé a presentarlas un poco como que, oiga, esto es una noticia a la que le tenemos que dar seguimiento, porque desde el primer momento cuando yo empecé a encontrar la información, me di cuenta
de que lo que estaba saliendo a principios de diciembre sobre este tema era solamente la punta del iceberg. Y en efecto, en cuestión de solo un mes, esta noticia ha evolucionado de una manera tan impresionante. Y ya hoy, entonces, yo quiero dedicar el programa de Actívate al Mediodía, donde podemos hacer un análisis entonces a mayor profundidad, para que la gente entienda qué es lo que está pasando en este momento en Minnesota y pueda entender un poco el contexto y los antecedentes y le presten atención, porque yo estoy segura de que todavía estamos ante la punta del iceberg. Lo que está pasando en Minnesota es un escándalo de grandes proporciones. Y a principios de diciembre del año pasado, por supuesto, el Comité de Supervisión de la Cámara inició una investigación sobre la gestión del gobernador Tim Walz de un programa de ayuda masiva en Minnesota que, según los fiscales federales, parece ser el esquema de fraude más grande de la nación americana en tiempos recientes. Y el presidente del Comité de Supervisión, James Comer, dijo que al gobernador de Minnesota, Tim Walz, se le advirtió en muchas ocasiones sobre un fraude masivo en un programa de ayuda alimentaria pandémica para niños, pero las denuncias fueron ignoradas. El fraude fue denunciado por los propios empleados del gobierno, pero a nivel de unos 500 empleados del gobierno que denunciaron el fraude. Y según la información que se ha publicado, el gobernador Tim Walz tenía conocimiento desde hace unos 10 años de este esquema de fraude que se agudizó durante el tiempo de la pandemia. El fraude no empezó durante la pandemia. El esquema de fraude ya existía, y con la llegada de la pandemia y la liberación de emergencia de tantos billones de dólares, pues entonces el fraude se agudizó. Y los denunciantes del esquema de fraude han revelado además que enfrentaron represalias por haber denunciado lo que estaba ocurriendo. Y quiero recordar que los denunciantes eran empleados del gobierno. Eran personas que estaban alertándole a su jefe, el gobernador, mira, aquí está pasando esto. Y Tim Walz, en vez de atender esas quejas, lo que hizo fue levantar represalias contra estos empleados. Y entonces el mes pasado se hablaba de que el fraude ascendía a unos $1,000 millones, que ya es escandaloso. Pero en el transcurso de las pasadas semanas ya se habla de que este fraude podría sobrepasar los $9,000 millones. Para que usted tenga una idea, alrededor de $9,000 millones es el presupuesto de un año de Puerto Rico. O sea, esto es mucho, mucho dinero. Y una buena parte de ese dinero estaba destinado a alimentar niños, supuestamente destinado a alimentar niños de bajos ingresos durante la pandemia, a través de la organización sin fines de lucro llamada Feeding Our Future. Por ahí tenemos una foto de esa noticia de Feeding Our Future, esa misma. Para el 28 de diciembre ya se habían presentado 78 acusaciones y 59 de ellos ya han sido convictos. O sea, estos no son los presuntos y los alegados y los supuestos criminales. Ya 59 de ellos han pasado proceso judicial y han sido convictos por este fraude. Y a excepción de 8 personas, todos los demás acusados son inmigrantes de origen somalí. Entiéndase, 71 de ellos son inmigrantes de origen somalí. Así que cualquier investigador, usted no necesita ser Dick Tracy para darse cuenta de que, oye, espérate, si de 79... Dick Tracy. Exacto. no fuimos. Si de 79 acusados... James Bond, mi gente, James Bond. Está bien. 8. No, tú sabes que yo soy de la vieja guardia. Pero yo vi Dick Tracy. Pues entonces, Yo vi Dick Tracy. ¿qué te burlas de mí? ¿Ok? Mira,
Diantre, si solamente 8 no eran somalíes, pues entonces la lógica te dice a ti que ahí tienes que investigar algo con el asunto de los inmigrantes somalíes. Señores, y esto no es islamofobia, ni etnofobia, ni ninguna fobia. Ahora, esta foto que sigue, que también la habíamos presentado ya el mes pasado, es uno de los arrestados de este fraude, Abdul Dair Ibrahim, quien es un inmigrante ilegal somalí vinculado al enorme esquema de fraude de Minnesota. Él ha sido captado en fotos posando con la congresista somalí Ilhan Omar y el gobernador Tim Walz. Ibrahim ingresó a Estados Unidos en el 2000 y tiene una orden de deportación desde el 2004. Él fue condenado previamente en Canadá por fraude de asilo y de asistencia social. O sea, ya él venía cometiendo fraudes en Canadá. Y entonces entra a los Estados Unidos y tiene orden de deportación, pero estaba libre por ahí. O sea, llevaba 20 años. Este inmigrante somalí que había cometido delitos en Canadá y llevaba 20 años en los Estados Unidos con una orden de deportación y no lo deportaban, ¿ok? Y por su parte, la congresista somalí Ilhan Omar, que es congresista por el estado de Minnesota, también ha sido vinculada con algunos de los acusados. Entre los acusados se encuentra el copropietario del restaurante Safari, quien fue condenado en marzo de 2025 por 21 cargos que incluían fraude electrónico, soborno y lavado de dinero. Este utilizó la organización sin fines de lucro Feeding Our Future para reclamar pagos por comidas para niños que nunca existieron. Las autoridades dicen que este desvió aproximadamente $5 millones a través del programa. Los registros judiciales indican que el propio restaurante Safari obtuvo aproximadamente $16 millones en pagos por comidas fantasma. La congresista Ilhan Omar celebró su victoria electoral de 2018 en ese restaurante y está muy vinculada con esas personas. Y en el 2020, una vez iniciada la pandemia, Ilhan Omar, ya en el Congreso, radicó un proyecto llamado The Meals Act para ampliar los fondos para alimentos a niños durante la pandemia. Este proyecto otorgó 250 millones que se estima que están incluidos en este esquema de fraude. Y entre los acusados también se encuentra un sujeto llamado Guhad Hashi Said, quien trabajó como organizador clave de campo de las campañas de Ilhan Omar en 2018 y en 2020. En agosto de 2025, los fiscales federales lograron que Hashi se declarara culpable y admitió haber dirigido una organización benéfica que alegaba alimentar 5,000 niños al día y ninguno de esos niños existió. Y Hashi robó aproximadamente $3.2 millones utilizando hojas de asistencia y facturas falsas. La congresista Ilhan Omar reiteró estar ajena a todo este esquema de robo. Ahora, el Departamento de Justicia Federal ya ha confirmado que miles de millones de dólares de este fraude fueron a financiar al grupo terrorista Al-Shabaab, que es un grupo terrorista somalí asociado al grupo terrorista islámico Al-Qaeda. Al-Shabaab es la rama de Al-Qaeda en Somalia y en Kenia. ¿Okay? Así que por ahí que empieza a salir información a principios del mes pasado sobre todo este esquema de fraude en Minnesota. Ahora, en el transcurso del mes de diciembre surge información nueva sobre otras ramas, otras áreas en donde se está descubriendo un fraude monumental. Por eso es que a principios del mes de diciembre se hablaba de un fraude de unos 1,000 millones y en cuestión de un mes esos números han cambiado a un fraude de unos 9,000 millones. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que además del fraude cometido
a través de esta organización Feeding Our Future, donde supuestamente se le daban unas comidas a niños que no existieron, también hay otras áreas en donde se están cometiendo los mismos fraudes y es Eso. con personas, con inmigrantes somalíes, ¿ok? Durante Y la necesidad, lo que pasa es que yo me río porque aquí yo tengo el humor negro, ¿verdad? Pero es un chiste que yo lo digo de forma que a mí me siento mal, porque es que yo fui misionero por un tiempo y yo he visto lo que es de verdad un hambre extrema. Y este perfil que él utiliza son de personas, o sea, un demográfico que necesita urgentemente la ayuda. Inclusive es tan brutal que hay veces que tú le das comida, tú le das dinero, porque es que la imagen, entonces, tú no piensas a veces a dónde es que va el dinero, es que la imagen de lo que están presentando está molesta. Pero estamos hablando de que Estados Unidos entonces está saliendo el financiamiento para redes como Al-Qaeda. Sí, sí, porque, bueno, es que esto tiene que ver con la filosofía de gobierno. Recuerde que la filosofía de gobierno socialista, que es la que impone el Partido Demócrata en cada una de sus presidencias, es una filosofía de gigantismo gubernamental, y mientras más grande sea el gobierno y más dinero maneje, más posibilidades tiene de cometer fraude. ¿Okay? Ahora, durante el mes de diciembre, un joven creador independiente de contenido para las redes sociales que se llama Nick Shirley, esto es un chico de 23 años, estudiante que estudió periodismo. Él publicó una investigación que realizó presentándose a varios centros de cuidado de niños. Por ahí tenemos una imagen de Nick Shirley. Y él se presentó a centros de cuidado de niños que son operados por personas de origen somalí y que son centros de cuidado de niños que reciben dinero del gobierno. Y allí él documentó varios centros, ahí tenemos a Nick Shirley, varios centros en donde se estaba cometiendo fraude. Y Shirley, él publicó su investigación en un video de 42 minutos. Este exquisito no tiene desperdicio, está por YouTube. Búsquelo. Él es youtuber, ¿verdad? Él es un youtuber. Esto es un niño que acaba de terminar de estudiar periodismo y está empezando a trabajar, a hacer sus primeros pininos por su cuenta. ¿Ok? Y entonces este muchacho se tira y empieza a hacer una investigación por cuenta propia. Hizo un documental de 42 minutos y lo tiró por YouTube. Y esto ha sido, él ha destapado la caja de Pandora. Y según Shirley, los centros que han estado operando por años, los centros de cuidado de niños, son responsables de un fraude que pudiera superar los 110,000 millones de dólares. O sea, esto es un escándalo mayúsculo. Yo quiero que producción me ayude con un videíto. Esto es un pedacito bien pequeño del documental, pero para que usted vea cómo era que este muchacho, con un caballero que lo acompaña, que yo tengo la impresión de que es su papá, él empezó a ir a los centros de cuidado, a estos centros de cuidado fantasma, y empezó a levantar la información. Así que, producción, por favor, ayúdame con el videito. Solo este edificio generó 2,6 millones de dólares. Vamos a ver si hay alguien adentro. Ahora estamos dentro del edificio, donde aparentemente hay 4 centros de cuidado infantil. Conocimos a esta señora y la seguimos hasta la parte trasera del edificio, donde supuestamente estaba la guardería. Justo aquí tenemos 2 centros de cuidado infantil. Tenemos el Minnesota Child Care Center y también tenemos Nuna. Entre los dos, 2,66 millones. ¿Hola? Hola, sí, nos gustaría saber... Bueno, dice que estamos tratando de averiguar 102 niños. El videito es más largo, continúalo, por favor. Sí. Es del sitio web del estado de Minnesota. Dice que tienes 102 niños aquí bajo tu cuidado infantil. Cuidado infantil en Minnesota, aquí mismo. Es del sitio web del estado de Minnesota. Nos preguntamos dónde están los niños. Sí, ¿dónde están los niños? Dice que tienes 102 niños aquí. Y recibiste 2,66 millones de dólares en financiación este año. Y 2,5 millones el año pasado. Solo este edificio generó 2,6 millones de dólares.
Él se fue por los centros de cuidado y si usted busca ese documental por YouTube, va a encontrarlo completo. Él se fue por los centros de cuidado, fue a muchos centros de cuidado. Se encontró que los centros de cuidado tienen el letrero, aparentemente pues ahí hay un lugar de cuidado, pero los centros de cuidado no tienen niños y reciben millones de dólares de financiamiento estatal. Y todos los centros son de personas de origen somalí, de inmigrantes somalíes. Sí, porque el esquema es a través de este muchacho somalí. Hay algo que también tenemos que entender, es que hay una irresponsabilidad del Estado, porque el que él haya cometido fraude no es culpa del Estado. Un tipo que comete fraude, lo que pasa es que no es que abrieron el local y están cometiendo fraude, es que sistemáticamente lleva una cantidad de años. Y entonces es bien evidente, porque aquí en Puerto Rico hay lugares que cometen fraude y ¿qué hacen? Bueno, pues reciben dinero, cogen 50 niños, los ponen ahí, pero reciben dinero de 100. Sí. Y entonces ahí pues hay una manera de camuflajearlo, pero esto cualquier persona en 3 años que le tocara hacer una inspección en el lugar se va a dar cuenta fácilmente que esto es. Así que sí, hay obviamente una colaboración, hay una colaboración del Estado. Alguien es culpable de esto. Sí, hay una colaboración del Estado. Porque es que este fraude lleva más de 10 años, son decenas de centros de cuidado de niños, todos son operados por inmigrantes somalíes y no tienen niños. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el Estado no se dio cuenta? Y tienes empleados estatales por años haciendo denuncias sobre estos fraudes y lo que hacen es que levantan represalias contra estos empleados. Así que, en efecto, en el estado de Minnesota, en este momento, se ha estado desarrollando por años, pero se está descubriendo en este momento uno de los esquemas de fraude más monumentales de la historia de la nación americana y que tiene que ver con asuntos de seguridad nacional, porque son dineros, si bien muchas de estas personas pueden haberse robado como cosa personal 2 o 3 millones para comprarse alguna mansión, la realidad es que la mayor parte del dinero que se ha robado en estos esquemas de fraude en Minnesota han salido fuera de la nación y han ido a parar a manos de grupos terroristas islámicos. O sea, este es el gran problema. Y entonces es en ese contexto, y yo quiero que esta parte me la entiendan bien, es en ese contexto de la investigación del fraude por medio de inmigrantes somalíes en Minnesota que entonces las agencias federales, principalmente ICE, deciden aumentar el operativo, reforzar el operativo de inmigración, ¿verdad?, de encontrar inmigrantes ilegales en Minnesota durante este pasado mes. Así que no es que un día Donald Trump o los jefes de agencia de la seguridad nacional dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a mandar a todos los agentes de ICE para Minnesota porque sí. Este operativo de inmigración en Minnesota se refuerza en diciembre pasado cuando empieza a salir toda esta información de este fraude de estos grupos somalíes. Y ante toda la evidencia de este fraude millonario, es que entonces se empieza este operativo mayúsculo de parte de ICE y de parte del Departamento de Justicia. Ellos aumentaron sus recursos en el estado para atender esta situación y entonces en las pasadas semanas ICE ha efectuado el mayor operativo en Minneapolis y St. Paul con centenares de agentes federales orientados a arrestar a somalíes que ya tenían órdenes de deportación. Pero es que son centenares de somalíes en el estado de Minnesota que ya tenían órdenes de deportación. Entonces, esa es la parte que la prensa no te dice.
La prensa lo que te hace ver es que los agentes de ICE se tiraron a hacer una cacería de brujas en Minnesota. Ellos se tiraron a buscar a los que ya tenían órdenes de deportación y si recuerdan hace unos minutos, pues les hablé de este arrestado que se retrataba con Ilhan Omar y con Tim Walz, que tenía órdenes de deportación hacía 20 años. Y estaba felizmente campeando por su respeto y se retrataba hasta con los políticos más importantes del estado teniendo órdenes de deportación, porque las órdenes de deportación no se estaban diligenciando. Y que hay un incurrimiento sistemático. Voy a denunciar algo sobre el tema. Y es que cuando tú buscas información, yo muchas veces uso inteligencia artificial para que me dé fuentes, para yo ir a la fuente y poder leerla. Porque esa es la manera de corroborarlo. Cuando tú buscas esa información, literalmente, y aquí voy a atreverme a leer algo, porque yo siempre pulo lo que me dice la inteligencia artificial, dice, hasta ahora no hay evidencia confiable ni verificable de que grupos terroristas como Al-Shabaab u otros estén formalmente asociados al fraude de Minnesota. Pero la pregunta que yo le hice fue, dame un listado de personas o grupos terroristas que se asocien con ese fraude que se lucraron en Minnesota. Automáticamente, que lo que le quiero decir es que hay instituciones, porque el caso de ChatGPT sabe que es Sam Altman, luego vamos a hacer un programa solamente de eso, porque es que hay unos intereses y estos intereses ellos los protegen. Así que por lo tanto, esta es una de las narrativas que tenemos que estar bien atentos, porque obviamente en Minnesota se descubrió eso que era bien evidente, pero hay muchas personas que están cogiendo dinero de esa manera a través del esquema allí en Minnesota. O sea, para que sepan que es que hay sistemáticamente un programa para encubrir la información. Así que también guarden información de este programa. No voy a hacer que nos saquen a veces de las redes sociales por lo que estamos diciendo, pero es bien importante la información que está compartiendo Angie. Ok, entonces, es importante que entiendan que el operativo que se está dando en Minnesota, la prioridad no es solamente migratoria, sino también criminal, ya que los agentes están en búsqueda de delincuentes somalíes, pero no solamente delincuentes que tienen acusaciones por fraudes, sino que tienen acusaciones de estafas, tráfico humano, terrorismo y otros delitos vinculados a bandas violentas que operan dentro y fuera del estado. O sea, en el estado de Minnesota lo que hay es un caos, una anarquía, es tierra de nadie, pero es porque el estado de Minnesota ha estado bajo la dirección, bajo la gobernación de una persona altamente corrupta, izquierdista radical, socialista, que tiene vínculos con China hace más de 30 años. ¿Ok? Así que volvemos otra vez a juntar los puntos y nos damos cuenta de que los actores siguen siendo los mismos. ¿Ok? A esta fecha, el gobernador Tim Walz no ha presentado explicaciones acerca de todas estas irregularidades que apuntan a una pérdida de más de $9,000 millones de contribuyentes mediante este esquema de fraude en el que se utilizaron organizaciones no gubernamentales para facturar servicios que nunca se ofrecieron. Pero ya desde ayer trasciende que se espera que Tim Walz esté presentando su renuncia como gobernador de Minnesota para la semana próxima, luego de haber sido referido al Departamento de Justicia y estar en espera de posibles acusaciones. Entonces, mire qué dramático es esto. Recuerde que Tim Walz, el gobernador de Minnesota, era el compañero de papeleta de Kamala Harris. Si Kamala Harris hubiera ganado la presidencia y Tim Walz hoy fuera el vicepresidente de la nación, aquí estarían pasando una de dos cosas. Número uno, que este fraude no se hubiera descubierto, porque entonces desde el gobierno federal esto se estaría ocultando, o que si este fraude se estuviera descubriendo, la cacería de brujas que hubiera contra los denunciantes sería una cosa indescriptible. Por lo tanto,
qué bueno que Kamala Harris no es nuestra presidenta y que Tim Walz no es nuestro vicepresidente. Si Tim Walz fuera nuestro vicepresidente ante este escándalo, la nación estaría en este momento en una situación caótica, con un vicepresidente acusado de un fraude que pudiera ser el fraude más grande de nuestros tiempos en la nación americana. ¿Ok? Y bueno, pero también James Comer dijo hace 2 días que en este momento la congresista Ilhan Omar es la persona que encabeza la lista de sospechosos de este mega fraude. Así que esto aquí probablemente no solo ruede la cabeza de Tim Walz, también la de la congresista Ilhan Omar. Y la administración Trump entiende que esto que está pasando en Minnesota ya no es un simple caso de fraude, sino un problema de seguridad nacional. Porque el fraude no fue un delito aislado, sino que se trató de toda una red criminal dedicada a desviar dinero norteamericano para financiar el terrorismo islámico. Esto es terrible, que el terrorismo islámico esté creciendo y arropando el planeta con el dinero de los norteamericanos. ¿Ok? Ahora, vuelvo a reafirmar el contexto. Es entonces en este contexto de estos operativos de ICE concentrados en Minnesota para dar con todas estas delincuentes somalíes que ya tienen órdenes de deportación, que tienen casos criminales, es ahí que entonces se da el evento del 7 de enero pasado, en donde una mujer murió al recibir disparos de un agente de ICE durante una intervención en Minneapolis. Y ahí la tenemos, ¿ok? Y esta mujer, que fue identificada como Renee Nicole Good, aparece en los videos obstruyendo con su auto a un vehículo oficial de ICE. Y los oficiales, ellos se bajan, ellos intentan dialogar con ella para que ella sacara su auto de la carretera, y al momento que uno de los agentes estaba parado frente a la guagua, la mujer aceleró el auto y el agente realizó un disparo que terminó con la vida de la mujer en el acto. Esta mujer ha aumentado, esta muerte de esta mujer ha aumentado entonces el clima de tensión que se vive en Minnesota. Y yo aquí no voy a adjudicar si el agente hizo un uso apropiado de la fuerza o fue un uso inapropiado de la fuerza. Los videos están corriendo por la internet, la gente ya los ha visto, pero adjudicar si la actuación de la gente fue defensa propia o no lo fue, eso es algo que no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a las autoridades que van a investigar. Pero sí, como cosa de contexto, porque este agente no se levantó el día antes por la mañana y dijo, ¿sabes qué? Quiero salir a matar a alguien. ¿Okay? O sea, eso no fue lo que pasó. En el contexto. Claro, pero sí lo que pasó es que alguien se levantó por la mañana y dijo, yo me voy a montar en un carro para obstruir, y cuando Exacto. obstruyó, sí decidió pasarle por encima al oficial. Exacto. Me metí en eso porque no es que esté justificando lo que ocurrió, porque hubo una muerte, pero sí, los videos claramente, ella le tira el carro encima. Que cómo fue que él actuó, usted se tiene que poner en la situación de él cuando un carro, porque no es que le iba a dar, olvídese que le iba a dar, ella le impactó, y entonces cuando él está arrastrándose es que ocurre la situación. O sea que sí hubo una persona, Ahora, que se levantó para ir allí a hacer lo que estaba haciendo. Pero hay un detalle que es bien pertinente a ese evento, y es que, como dice Joe, y gracias por ese detalle. Bueno, esta mujer, Renee Good, y su esposa o su pareja, ellas sí se levantaron y fueron y dejaron el nene de la señora Good, lo dejaron en la escuela y se fueron para allá a hacer activismo, a hacer manifestaciones, a obstruir las funciones de los agentes de ICE. Eso está estipulado.
el agente no tenía planificado que iba a matar a alguien. Sin embargo, hay un dato bien importante. Este agente en particular, 2 semanas antes, en Minnesota, haciendo los operativos, ya le había pasado justo lo mismo. Ya le habían tirado un vehículo encima. Así que, si usted se pone en la cabeza de una persona que se tira a la calle todos los días a buscarse el peso porque es un agente de inmigración y está enfrentando manifestantes violentos, porque no son manifestantes con carteloncitos que están hablando cosas y cantando consignas, no, son manifestantes violentos, manifestantes entrenados, manifestantes pagados, que se tiran todos los días a obstruir y a oponerse a las funciones de esta gente. Y de momento a ti hace 2 semanas te tiraron un carro encima y ahora vuelve a pasar exactamente lo mismo. Pues uno tiene que entender, y así la ley lo exige. La ley lo que exige es que tú analizas en el contexto de esa situación si era justificado o era de esperarse el disparo. Porque el hecho de que el disparo haya matado a la mujer era algo que no se podía predeterminar. El evento ocurre tan rápido, él dispara, pero él no tuvo tiempo ni siquiera de apuntar. O sea, de verdad, fue una lamentable casualidad que la bala que se tiró solo en un momento de apresuramiento, pues haya caído, ¿verdad? Justamente al lugar donde iba a matar a esta mujer. Muy distinto a la bala que perforó el cuello de Charlie Kirk, porque la bala que perforó el cuello de Charlie Kirk se disparó con intención desde un lugar en donde se apuntó y se aseguró que la bala lo matara, ¿ok? Entonces, aquí usted ve el doble discurso de la gente que, esos mismos personas de izquierda que se alegraron del asesinato de Charlie Kirk, pero ahora lamentan la muerte de esta mujer. Charlie Kirk estaba sentado bajo una carpa frente a estudiantes con un micrófono hablando de manera pacífica y fue asesinado, pero la gente de la izquierda se alegró y justificó ese asesinato. Entonces, Renee Good está montada en un carro desafiando a las autoridades, obstaculizando un operativo de inmigración y pues, nadie planificó matarla, pero ella le tira el carro encima a un agente y el agente tenía un arma y disparó. ¿Okay? Entonces ahora resulta que Renee Good fue asesinada y es un mártir, es nuestro nuevo George Floyd. ¿Ok? Recuerde que George Floyd, ¿de dónde era? De Minnesota. ¿Ok? Así que están tratando de convertir a Renee Good en nuestro nuevo George Floyd, la niña símbolo de la izquierda, la niña símbolo del socialismo. Y yo les voy a decir esto, y esto es mi opinión personal, y Tiva TV no tiene nada que ver con mis opiniones. Pero yo creo que a los socialistas izquierdosos demócratas, la muerte de esta mujer no les apena. Al contrario, a ellos les cayó del cielo. ¿Por qué? Porque ahora tienen un argumento para seguir atacando las intervenciones que el gobierno está haciendo contra todos estos delincuentes inmigrantes que están destruyendo la nación desde adentro. Y hay algo que, y esto yo voy a hacer un comentario a favor y en defensa de las protestas. Mire esto, si tú vas a hacer una protesta, ¿verdad? Y en el caso de ella toma la decisión de intervenir en el paso de ellos. Eso se puede considerar desobediencia civil. Sabe que ella tiene, esto no es un derecho, pero el derecho natural de hacerlo. Ella tiene el derecho natural de hacerlo. Ella cogió y puso el carro allí. El problema con esta situación es el momento donde ella decide pasarle por encima al tipo. Entonces, automáticamente, yo le puedo decir como Estado, no podías matarla.
No podía matarla porque es que tú no le estás dando un arma para que mate a la persona. Lo que pasa es que solamente el que está recibiendo el cantazo del carro, que te está llevando el carro enredado porque a él le dio con el carro, porque el carro paró porque él le disparó. Y esa situación se tiene que ver desde ese marco. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar claramente que ella sí decidió pasarle por encima, sí decidió tratar de matarlo. Yo no sé si estaba pensando en matarlo o no. Ella sí decidió pasarle por encima con el carro. Así que por lo tanto, pues tuvo una respuesta bien lamentable porque una mujer que era madre de unos hijos, como quiera que pongamos a los nenes, son unos nenes que son huérfanos, pero como dijo Angie, ahora está siendo utilizada por la izquierda para tratar de hacer un símbolo del caos que a ellos les gusta cometer. Exacto. Y mientras tanto, los demócratas entonces siguen utilizando esta muerte para aumentar la agitación en el país y sobre todo en el estado de Minnesota, porque usted no ha escuchado a ninguno de los líderes demócratas diciéndole a la gente bájenle 2, cójanlo suave. No, al contrario, ellos siguen agitando. Y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, difamó a los oficiales de ICE afirmando que son una amenaza para el público y los llamó imprudentes y sugirió que el Estado está en guerra con los oficiales federales y bajo ataque por ICE y calificó a ICE como una Gestapo moderna. Entonces, usted escucha a un Tim Walz en esta defensa de estos pobres inmigrantes. Y entonces ahora, cuando usted lo junta con todo este fraude somalí, usted se da cuenta y dice, con razón es que Tim Walz los está defendiendo. Así que Tim Walz está enredado en un fraude monumental y estas son la gente que él tiene que proteger. Y yo le voy a pedir a producción, hay una imagen que por error no la puse en el orden que va, pero es una imagen también de la página de la Casa Blanca. Si la tienes por ahí. Y en esta página de la Casa Blanca yo les invito a que usted busque este documento que hace relata, ¿no? Una cantidad, son 57 ocasiones en las que personas demócratas, líderes demócratas han hecho declaraciones en donde aumentan el ánimo de agitación en contra de las fuerzas del orden. Vaya y léalo completo. Una de las declaraciones la acabo de leer de Tim Walz, pero por ejemplo también ahí aparece una declaración de Gavin Newsom, el gobernador de California, que comparó a ICE con la policía secreta, llamando a los autoritarios y pidiendo a la gente que resista. Y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, que afirmó que ICE está convirtiendo al país en la Alemania nazi. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que acusó a ICE de aterrorizar a la gente, etcétera. Entonces, lo que usted escucha es que los líderes demócratas, mire, por menos que eso, por una declaración tergiversada de Trump aquel 6 de enero, los demócratas estuvieron todo el cuatrienio haciendo unas vistas que era un espectáculo en el Congreso para acusar a Trump de haber instigado a la multitud a tomar el Capitolio por asalto. Entonces ahora nosotros tenemos a todos estos líderes demócratas agitando a sus seguidores para que sigan haciendo enfrentamientos con las agencias del orden público y aquí nadie dice nada. Y aquí nadie dice nada, ¿ok? Entonces, la muerte de esta manifestante le permite a los demócratas desviar la atención del verdadero problema que hay en Minnesota, que es el fraude somalí. Y recordemos que los demócratas crearon una aplicación, ahí sí tenemos la imagen, que crearon un app para que las personas puedan identificar dónde se encuentran los agentes de ICE. Este es el ICE Tracker. Y esta aplicación está siendo utilizada por los manifestantes a sueldo que están promoviendo disturbios por toda la nación. La semana pasada, las autoridades anunciaron la movilización de más de 2,000 agentes federales hacia Minnesota y el arresto de unos 1,000 delincuentes
entre los que se encuentran personas que, según se alegan, son asesinos, pedófilos, violadores y miembros de gangas criminales. Interesantemente, hace algún tiempo, y tenemos también por ahí la imagen, hace algún tiempo el gobernador Tim Walz firmó una ley, mire qué gracioso, Tim Walz firmó una ley que tipifica como delito huir de un agente pacífico de la policía en un vehículo de motor. Si producción tiene, por favor, mírala ahí. Tim Walz firmó una ley que tipifica como delito el huir de un agente pacífico de la policía en un vehículo de motor. ¿Okay? Así que lo que lamentablemente, o sea, yo lamento la muerte de esta mujer, pero lamentablemente esta mujer estaba cometiendo delito. Y por menos cogieron a Trump y lo acusaron de insurrección, Sí. como si él hubiera incitado a hacerlo. Y en este caso son personas que están diciendo que es correcto el que ya le ha tirado el carro Sí. al policía, porque eso es es un hecho. Sí. Eso es un hecho que ocurrió. Oye, pero solo en el estado de Minnesota, con esa ley que les mostré ahí en pantalla, en el estado de Minnesota no es que tirarle el carro encima a un agente, es que solo huir de una intervención de un agente de la policía es un delito, conlleva multas y conlleva cárcel. Entonces, esta manifestante en el estado de Minnesota le tira un carro encima a un agente de ICE que está haciendo una intervención con ella porque ella está obstruyendo el paso de los agentes de ICE que van a hacer una intervención. Y entonces aquí no pasó nada, esta muchacha es una mártir, este agente es un asesino, y entonces siguen escalando en una narrativa que es puramente política, que no tiene nada que ver con la verdad de lo que ocurrió, no solo en ese evento, sino la verdad de lo que ha estado ocurriendo en Minnesota en la medida en que se ha ido destapando este fraude monumental que lleva por lo menos una década y que conlleva el uso de inmigrantes somalíes a los que se les ha estado dando una residencia, un permiso de estar en la nación que ha sido de manera irregular, en donde ha habido fraude en la concesión de esas mismas visas y donde estos grupos somalíes lo que están haciendo es extrayendo el dinero de los norteamericanos para desviarlo a pagar grupos terroristas islámicos. Así que esa es la verdad de lo que está ocurriendo. Si usted está con la cabeza contaminada de lo que le están diciendo en la prensa de izquierda, tenga cuidado, no me tiene que creer a mí, pero yo le pido que igualmente no le crea a los demás y usted asuma la asignación de ponerse usted mismo a buscar la información, indague y no le crea a ChatGPT, porque realmente ChatGPT no le va a decir la verdad. Bueno, para que sepan, me llega información, ¿verdad? Que ya oficial en México el gobierno de Sheinbaum, pues ellos van a obligar a las personas que tienen que registrarse en el estado para que el estado tenga un afiche de todas las personas que vayan a usar sus celulares. ¿Sabe que esto le aplica a todo el mundo? Bueno, a todos los narcotraficantes que siguen usando estas tarjetas y estas unidades celulares falta que ella saque la milicia para que los proteja. Les digo esto porque esto está vinculado a todas estas noticias que hoy hemos hablado, tanto en el programa anterior como en este, donde nosotros lo que estamos viendo son acciones del Estado, donde ellos te crean un marco legal para las cosas que naturalmente se supone que sean ilegales, pues sean legales. En este caso, pues la gente pues se está quejando mucho. Vamos a hablar entonces sobre ello luego. Recuerda que esta información que nosotros discutimos el día de hoy queda registrada en Rumble, y para que tú puedas entender qué es lo que está pasando detrás, nosotros tenemos aquí el libro de la doctora Angie González, Hurtar, Matar y Destruir. Sé que el viernes la doctora Angie González tuvo una actividad en la iglesia de Egui. Esa es Iglesia con Cuerdas de Amor. En Cupey. Y estuvo muy bueno. Allí estuvieron mis padres y pudieron también conseguirlo allí. Ahora mismo, si puedes
producción, ponerme el número de teléfono para que puedan conseguirlo a través de Tiva Backstage. Los tenemos aquí ahora mismo. Lo puede conseguir llamando al 787-626-0343, 626-0343. Y gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No te retires. Recuerda que esto se va a repetir hoy a las 5 de la tarde. Mi nombre es Joe Vargas y gracias por estar con nosotros y quédate aquí en Tiva TV. Que pasa. Buenas tardes. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate por Tiva, actívate, actívate por Tiva.